Entonces, en fin, sí que hay una cosa una reflexión que quiero compartir con vosotros, que es totalmente personal, 100% personal, que es una sensación y un sentimiento de cuando veo según qué reacciones y según comentarios de personas en redes sociales, y es tal y como yo veo la cosa, como yo lo siento, ¿vale? Que esto, lógicamente, cada uno vive todo el tema de la cancelación, de la retirada de España y tal, cada uno pues con sus motivaciones y con sus ideas y con su todo, ¿no? Veo algunas reacciones por ejemplo, de algunos de cuando fuimos 5 los que dijimos, oye, nos retiramos y si no se echa a Israel, y no nos siguieron más países, así directamente, que bueno, que habrá más países los que nos sigan, pero no sé, como que la gente tenía la esperanza que de repente hubiese un efecto dominó, ¿no? Y de repente 7 países, 8 países, 9 países, 10, 15 países dicen que no. Y entonces, claro, ya con 15 países diciendo que no. Entonces supongo que eso es lo que se imaginaban que iba a pasar en su cabeza, que eso sería como un órdago a la grande y que forzaría un poco, y que entonces ya se aclararía y que echarían a Israel. Y entonces han quedado un poco, me da la sensación de que algunos han quedado chafados al no producirse eso, y ahora tienen miedo de que realmente no participemos en Israel, o sea, en Eurovisión. Y luego también, por ejemplo, otro comentario que creo que ha sido bastante retuiteado esta semana, decía un poco que este órdago de retirada como que ha sido un movimiento como que le ha salido mal, sobre todo que a nivel de tiempos y de tal, que no ha estado bien gestionado. No sé si creía esa persona que se tenía que haber hecho este órdago más tarde o que se tenía que haber hecho antes, tal. O el mismo concepto de definir esto como, pues eso, como lo estoy yo diciendo ahora, pero que silencio el móvil, como si fuese un órdago, ¿no? Como si fuese un órdago. Y ahí es donde yo veo un poco la diferencia a cómo yo veo la situación. Yo esto no lo concibo como un órdago, no lo concibo como un movimiento estratégico. No hay un fin que es el de vamos a hacer cosas para que echen a Israel de Eurovisión. O sea, para mí ya ha cambiado el chip. Es decir, eso es lo que hemos estado haciendo durante los 2 últimos años. Si os acordáis, cuando sucedió ya, cuando todo hace 2 años, en el 24, cuando empezó después del ataque terrorista, y la respuesta exagerada, ahí fue cuando hace 2 años cuando muchos empezábamos a decir, oye, echar a Israel, ¿no? Hubo muchos que nos dijeron, que nos echaron en cara que no baneáramos el propio concurso, o sea, que no hiciéramos justo esa amenaza de dejar de lado el concurso de Eurovisión porque estaba participando Israel y porque no le echaban. Bueno, yo os digo desde mi perspectiva, y que creo que además que desde tal y como ya lo veo ahora fue correcta, era de vamos a luchar desde dentro, porque luchar desde fuera creo que sirve poco. Entonces, estando dentro, vamos a hacer acciones, y ahí hicimos pues todo lo que hemos podido hacer, ¿no? Vídeos, hemos firmado documentos que nos han servido básicamente para que la UER nos tache totalmente en la lista negra, para hacer protestas desde dentro, pues pitar y protestar desde dentro de los ensayos y dentro de los propios shows, ir con banderas de Palestina al propio show, o sea que los abucheos a Martin Green o a Martin Osterdahl, todas esas acciones que han demostrado clarísimamente, creo que durante los 2 años, y han dejado bastante en evidencia que todo el Eurofandom en general está bastante en contra de la presencia en Israel. O sea, que no ha pasado esto y se han ido de rositas. Creo que esa presión ha llevado a cambios, a que Martin Osterdahl se vaya, a que censuren los sonidos, a que no sé qué nos cuándo, y que dejan más en evidencia la postura de la UER. Pero ya llega un punto que después de 2 años y sobre todo, tras la insistencia, viendo la postura de la UER, y eso creo que es la diferencia entre hace 2 años y ahora. Hace 2 años creíamos que la UER quizás era un ente que defendía una serie de valores, que era una organización, pues eso, que tenía unos valores que estaban por encima de toda la asociación
y que defendían mucho en Eurovisión y que estaban ahí presentes, lo único. Y muchos países se lo estaban recriminando y echando en cara, ¿no? Y echando en cara y dice, bueno, pero ¿dónde están los valores de Eurovisión? Este doble rasero que se hace con Rusia y con Israel, no. Entonces, y pidiendo reuniones y pidiendo no sé qué, y que han estado ignorando, como ha pasado con Eslovenia, que se han enfadado muchísimo con eso, que se han enfadado muchísimo por la no respuesta de la UER, ¿no? Llega un punto, que también es como lo estamos viviendo, en que muchas de las delegaciones y nosotros los fans ya estamos viendo que la UER no está sabiendo gestionar bien absolutamente toda esta problemática y al final el que acaba siendo el problema es la UER. Entonces, ya no es el tema de Israel, ya la protesta y el problema es Eurovisión y la propia UER. Antes, cuando teníamos un problema final, que era el de Israel, hablábamos con la organización e intentábamos hablar y decirle, oye, mira, es que pasa esto, es que no sé cuánto, no te planteas esto, no te planteas lo otro, esto porque lo haces así, no sé cuánto. Y cuando las respuestas son todas vacías y huecas, al final, donde te das cuenta es decir, es que si esto es así, si tú es así es como estás pensando, donde yo no quiero estar, ya no el problema es que sea el otro, donde yo no quiero estar es contigo en tu organización, ¿vale? Entonces, y ahí retomo todo el hilo del principio. Ya esto no es un órdago, ya esto no es una estrategia para que esto suceda o que deja de suceder. Es decir, si tras esta presión final, que ya no es una presión, ya es una postura, y por eso yo me siento muy orgulloso de Radio Televisión Española, porque es como, nosotros con esa gente no vamos a estar. Y eso es una postura, poniendo unos valores por encima. Es decir, la humanidad está por encima del concurso. Entonces, no es una amenaza, es una postura. Y desde mi punto de vista no tendría sentido, pero ninguno, que dijeras eso y que luego dijeran, pues se queda Israel y que tú volvieras, o que este año no participaras y que el año que viene siga estando lo mismo y que volviéramos. Es que no tendría ningún sentido. Entonces, esto ya sería pues ya establezco mi postura, mientras está este otro país, yo no voy a estar. Entonces, no es un jaque, no es un órdago, esta es la situación. Entonces, pase lo que pase en diciembre, si echan o no echen en Israel, si por esa consecuencia nosotros volvemos o no volvemos, nosotros ya estamos haciendo bien. Entonces, yo no veo que yo no voy a estar triste si esta amenaza no funciona, porque no se trata de que funcione o no funciona, porque yo no voy a querer estar con la UER. No voy a querer estar con la UER. Y el final de toda esta guerra no es Eurovisión, y ahí es donde creo, y ahí es donde os digo yo que estás como yo lo vivo y como yo lo veo. Lo que está pasando, el genocidio que está pasando por Israel está aquí y Eurovisión está aquí. O sea, para mí los valores es que son clarísimos, pero clarísimos. Entonces, antepongo lo que yo más tengo valor, que eso es lo que significa la palabra valor. ¿A qué valoras más? Pues chico, valora muchísimo más la vida de todas esas personas y la situación política en general del mundo, que me parece una vergüenza lo que está pasando, que se deje eso, antes que el propio concurso de Eurovisión, que es una de las cosas que más me gustan en mi vida. Entonces, la postura correcta es irse de ese sitio donde se defiende la presencia de ese país. Entonces, pase lo que pase, para mí estamos en el sitio correcto. Entonces, no es que funcione, es que no funcione, es que no tenemos que estar ahí. Tal y como yo lo veo, no tenemos que estar ahí. Ahora, que la presión final ya, este posicionamiento final, porque es que parece que si con esto no funciona tal, conlleva a que al final haya una acción que no sé cuánto. Oye, chico, serpentinas, trompetas, tal, y retomamos. Y espero que sea una lección aprendida también para la UER. Pero yo os vuelvo a decir, es como yo lo veo, como yo lo siento, cada uno que lo viva como lo siente. Para mí no es una estrategia, para mí no es una táctica, para mí no es un mal tiempo ni buen tiempo. Para mí es el sitio donde hay que estar, que es fuera, punto pelota. Y ya está. Entonces, si no se vuelve, no se vuelve. Yo entiendo que muchos de aquí sois como yo eurofans y que estáis diciendo no sé qué. Ya me gustaría a mí a ver a muchos de la FIFA y a todos estos también defendiendo esta postura. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que me gustaría mucho. A ver. Pero es así. Y os recomiendo, que luego os lo voy a recomendar ahora en la Weekly, 2 vídeos. Uno de Gabe y otro de Stu,
os lo tenéis que ver para un poco, para que comprendáis o para que veáis lo podrido de la situación en la que estamos ahora inmersos con la UER gestionando este problema. El problema es el de la UER. Es así tal cual. El problema es de la UER que está ellos mismos politizando esta situación. Entonces, eso es lo que es inadmisible. Entonces, mientras ellos estén así en ese posicionamiento, ahí no debemos de estar nosotros. Y si ahora entonces nos tenemos que marcar como objetivo, pues nos vamos a montar otro festival o lo vamos a renacer a la OTI y vamos a hacer otro festival en el que nos vamos a centrar con Hispanoamérica y la cosa, pues a tope, pues ya está, se cambia, y ahora focalizamos en otra cosa. Pero ahí no debemos de estar. Y ya está, así es como yo lo veo. Lo digo para que no haya esa especie de pesimismo de no sé qué, de no sé cuánto, ¿qué pasará? No sé, hombre, sí, ¿qué pasará? ¿Qué intriga, qué misterio? Pero si en diciembre dicen participa Israel, digo, pues chao, chao, ya está. Y digo, es que se acabó, es que yo lo tengo clarísimo, es que se acabó, chimpum. Pues ahí te quedas, pues como un torneo de badminton, ¿me interesa? No, no me interesa, pues ya está, pues no lo veo, pues con un poco lo mismo. Entonces, bueno, ya está. Esto simplemente quería compartirlo con vosotros, porque de verdad que no. Para mí ya no era el órdago, sino que era ya la última ficha. O sea, yo he intentado gestionar la situación, he ido sacando cartas, pum, he hecho esto, he preguntado, no sé cuánto, he debatido, he hecho pum, 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 y ya, claro, ya no me dejas más opción. La OER es que no me deja más opción, es así, es como, no me dejas otra opción que hacer esto, y es la última opción. Y ante una última opción, si no cambias de opinión, es la última opción, se acabó, chimpum. Entonces, bueno, dicho todo esto, que nada, que con todas las acciones estas que están pasando, con todos los países, con todas estas noticias que os he contado antes, oye, chico, yo creo que de aquí a diciembre, yo creo que hay esperanzas, sinceramente. Yo creo que hay esperanzas. Yo creo que se están alterando muchísimas las cosas y yo esta semana estoy positivo. Entonces yo creo que pueden pasar cosas de cara a diciembre, ¿no?